Quiero compartir hoy un mensaje muy hermoso que hace parte de una cartilla que estoy elaborando, que es sobre el carácter cristiano. A nosotros nos enseñan muchas cosas en las iglesias, en los estudios bíblicos, pero no nos enseñan del carácter, ¿verdad? Y Dios me puso en el corazón hacer una serie que se llama Pecados Invisibles. ¿Qué significa que sea un pecado invisible? Que a veces te miras y estás cometiéndolo, pero te miras al espejo y crees que estás limpio, pero no, hay residuo de mal, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar, por favor, esos pecados que pueden pasar desapercibidos, amén. Pueden pasar desapercibidos, pueden estar siendo invisibles, pero están ahí haciendo daño. Haciendo mucho daño, amén. Porque el objetivo de Dios, ¿sí?, con la iglesia y con nosotros como hermanos, se encuentra en Salmo 133, del 1 al 3. Yo se lo voy a leer y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso, repita conmigo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová la bendición y la vida eterna. ¿Qué espera el Señor? Dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar, que los hermanos habiten en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo quiero que usted tome este principio del cual yo voy a hablar hoy y lo aplique en su vida y lo aplique en su empresa, lo aplique donde usted trabaja, lo aplique en la iglesia. No solamente es un principio para la iglesia, ¿verdad? Porque no me voy a referir a nada en particular, me voy a referir a un principio que debe ser intrínseco, debe estar en su ser, pero que quizás no lo enseñan, y yo voy a buscarte las citas para que tú veas ese principio y lo puedas analizar contundentemente. Yo quiero que vaya conmigo a Números capítulo 12, versículo 1. Dice así, se lo voy a leer. María y Aarón. ¿Quién era Aarón? ¿El hermano de quién? De Moisés. María y Aarón hablaron mal de su hermano Moisés, porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Y dijeron: ¿acaso Dios le habla solo a Moisés? Y también, ¿sí?, Él también nos habla a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo, porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, ¿sí?, a Aarón y a María, y les dijo: vayan los tres al santuario. Cuando fueron los tres, Dios bajó de la nube y se puso a la entrada del santuario, y llamó entonces a Aarón y a María. Y cuando ellos se acercaron, les dijo: óiganme bien, ¿por qué? ¿Por qué ustedes se atreven a hablar mal de Moisés? ¿Se acuerdan quiénes estaban aquí? Aquí estaba Moisés. Y dice: ustedes saben cuándo yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y sueños. Pero con Moisés, que es más fiel que todos mis servidores, les hablo cara a cara. Y a él le digo las cosas claramente y dejo que él me vea. Y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. ¿Qué le dio a María? Lepra. ¿Por qué? Por murmurar contra Moisés, por hablar mal contra Moisés. Repita conmigo: la murmuración tiene una consecuencia en Dios.
Y la murmuración, trátese donde se trata. Se trata en la empresa, se trata en la familia, se trata en la universidad, se trata donde se trate. La murmuración tiene una consecuencia y trae una enfermedad. Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés: perdónanos, por favor, y no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue una tontería. Repita conmigo: tontería. Ellos catalogaron, ellos fueron donde Moisés y le dijeron: perdónanos por murmurar contra ti, porque fue una tontería. La piel de María estaba deshecha como la de los bebés que mueren antes del nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Para ellos fue una tontería, pero esa tontería para Dios no fue tontería. Dios se ofendió fuertemente contra ellos por murmurar contra la autoridad y por murmurar contra la persona que Dios había establecido. Porque fue Dios el que estableció a Moisés. ¿Por qué? Porque quisieron atentar contra la autoridad. ¿Y es que acaso Dios solamente le habla a él? ¿No nos puede hablar directamente a nosotros? Y Dios le dijo: paren. Y los mandó a buscar a los tres: Aarón, María y Moisés, vengan. Y públicamente Dios descubrió lo que ellos habían murmurado con el pueblo y trajo una enfermedad, una lepra. Ese es un pecado invisible que se cuela a veces en los cristianos, ¿verdad? Porque la palabra no dice chismoso, no. La palabra no dice el que se queja, no. Se cuela, pero que a Dios no le agrada. La palabra dice que las personas quedan atadas a sus palabras. Cuando usted habla mal de otro, ese otro ya es testigo contra usted. Usted quedó atado y ese otro te puede vender fácilmente. Si quiere quedar bien con la víctima de la murmuración, te vende. Y es lo que generalmente suele suceder. Suele suceder que aquel a quien tú le cuentas cosas es más cercano de la víctima. Y a uno le pasa como pastor. Dicen: pastor, esta persona dijo esto y esto y esto y esto. ¿Verdad? Porque al final de este capítulo voy a hablar de qué hay que hacer con el murmurador. Al murmurador hay que entregarlo. Y voy a hablar de la matriz de colaboración, lo que hace la fiscalía cuando hay un concierto para delinquir. Buscan a alguien que diga lo que otros hicieron, y ese es favorecido. Y les voy a hablar de un caso que me pasó. ¿Qué pasó con Aarón y con María? Se rebelaron, murmuraron. Pensaron que era una idiotez, una tontería lo que estaban hablando, pero para Dios no fue así. Tú no puedes trabajar con un murmurador. Tú no puedes relacionarte con un murmurador, porque eso trae una consecuencia también para ti. Trae una consecuencia. Salmo 105:15 fue muy enfático cuando dijo: no toquen, dijo Dios, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No los toquen con su lengua. No lo hagan, porque fue la autoridad que Dios puso. La gente se acostumbra a veces en las iglesias: oye, pastor, ¿ahora qué le pasó? ¿Será que está enfermo? Y la pastora está flaca, o la pastora está gorda, el pastor se engordó, mírale esa camisa, mírale esa casa, mírale ese carro, mírale no sé qué. La gente se acostumbra a murmurar. Yo este principio, cuando yo estuve en una iglesia, lo tuve bien claro. Lo que trae la murmuración contra la autoridad que Dios te puso. Si tú estás inconforme, es mejor que la persona se aparte. No vaya a la iglesia, no vaya a la empresa. Pero si usted va a una empresa donde lo honraron, le dieron un trabajo, y usted se va a poner a murmurar contra la empresa, usted se va a poner a murmurar contra su jefe, usted se va a poner, sí, hay cosas injustas, hay cosas que, pero no te da el derecho a andar murmurando y contaminando a los demás. En todo.
nosotros lo hacemos en el curso prematrimonial. Ojo con estar, le decimos, cuidado usted, va a hablarle, antes de que se case, va a hablarle mal a su familia de su esposo, porque después ya usted se arregla con su esposo y no puede arreglar el problema. Ya ellos crearon una expectativa y usted les dañó la imagen. Arreglen los asuntos ustedes, porque usted murmuró lo que era íntimo de su hogar, usted lo traspasó a otro. Y se vuelve usted un cónyuge murmurador. Mamá, es que imagínate lo que me está pasando, mamá. Como si fuera un bebé, una bebecita. Y él un bebé grande también, peor. Si es el hombre, peor. Murmuración se da en todos los escenarios. Pero a Dios no le agrada la murmuración. A Dios no le agrada el murmurador. Porque generalmente en la murmuración hay deshonra. Generalmente se murmura contra la persona que algún día te extendió la mano, que algún día estuvo contigo. Generalmente se mete un espíritu de rebeldía contra ti y buscas contaminar a otros con ese mismo espíritu. ¿Qué causa la murmuración? Todo pecado tiene una consecuencia. Cuando la mujer adúltera cometió ese pecado, el pecado de adulterio se traduce en una consecuencia que es la muerte. Y dijeron, a esa mujer hay que matarla a pedrada. ¿Sí o no? La Biblia hablaba del pecado y del pecado de muerte y las consecuencias del pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene una consecuencia: nunca se te será perdonado. Aquí me habla de que la consecuencia de la murmuración es la enfermedad. La deshonra por murmurar, Dios la castiga con enfermedad. Yo me levanté en una iglesia en donde yo siempre honré a mi pastor. Mi pastor no fue un hombre perfecto, pero aprendí al principio a no levantarme en murmuración contra él. Tú sabes que él hizo algo, yo se lo digo a la iglesia. Cuando mi mamá le detectan el cáncer, él era concejal de Bogotá, yo era su asesor, y él buscó al director de su EPS y le dijo: viene una familiar, póngamele los mejores médicos. Y a través de lo que él hizo, mi madre se extendió 5 años más de vida. Ese detalle, yo se lo dije a mi esposa, nunca lo olvidaré. Y ese detalle cubre sus faltas. Ese detalle que él tuvo conmigo no me hace ver el puntico negro que él tiene, la tontería que quizás algún momento pasó algo, que no me miró, que sí me miró, que me alzó la voz, que no esto, que no me llamó, que no. Él me demostró un día que él estaba conmigo. Y a pesar de que la gente me hablaba, nunca le presté atención a la murmuración. Y yo entregaba al murmurador, porque al murmurador, y te lo voy a buscar con la palabra, hay que entregarlo. Porque si tú no lo entregas, tú te vuelves cómplice, y te lo voy a buscar en la Biblia. Tú eres cómplice del murmurador. Cuando yo veo que algo sucede, una vez hubo un tema en la congregación, yo lo voy a hablarlo así, muy delicada entre 2 personas. Y yo dije, bueno, ok, cometieron ese error. Pero ¿y quiénes sabían eso? Lo sabía. Hubo una persona que se levantó y le dije, ¿quiénes sabían eso? Me dijo, sabía este. Servidores de la congregación, y este sabían. Ah, sabían. Sí, ellos sabían eso. Los que cometieron el error eran personas nuevas. Pero eso arrastró a los maduros que ocultaron el pecado. Lo ocultaron. Y cuando usted sabe y usted no denuncia, y para allá vamos, y se lo voy a demostrar en la escritura, usted se vuelve cómplice. Voy a adelantarme. Hace unos años, cuando yo estaba en la congregación, hace como 15 años, hubo una persona a la que yo lideraba un grupo, y él vino a mí. Bueno, José es penalista y es uno de los mejores abogados en Colombia. Y con su hermano trabajan la matriz de colaboración con la fiscalía. Son pioneros en eso. Y José, imagínate que me llama un miembro del grupo y me dice: pastor, yo estuve en un cumpleaños, y en ese cumpleaños habían 5 personas. Y ahí hubo alguien, había un coronel retirado, había el uno, y comenzaron a hablar
ya entre borracheras, de que querían enviar un cargamento de droga a los Estados Unidos. Yo estaba ahí escuchando, yo no participé de nada de eso. Yo le dije, pastor, yo no hablé nada, pero a mí la DEA me contactó y me dijeron, usted tiene un indictment, creo que esa es la palabra, tiene una investigación, una acusación en los Estados Unidos, en una corte en Nueva York, porque usted estaba en ese lugar. Y eso se llama concierto para delinquir, concierto para enviar droga a los Estados Unidos. Usted es testigo. Y si usted no testifica contra ellos, usted le esperan 20 años de cárcel en los Estados Unidos. Tiene dos opciones. O se entrega y se va y testifica contra los que hablaron ese día y dice, este dijo esto, este dijo esto, este dijo lo otro, y le protegemos su identidad allá y quedará libre posteriormente. O usted hace parte del concierto para delinquir y acá en los Estados Unidos va a pagar 20 años de cárcel. Usted tiene dos opciones. ¿Usted qué cree que él hizo? Yo nunca más supe de él. ¿Sabe por qué? Porque él se fue, los delató a todos y se salvó. Y él dijo, yo no soy uno de ellos. Yo estaba ahí escuchando. Este dijo esto, este dijo lo otro, este dijo esto. Se salvó su pellejo y quedó bien. Porque con eso tú demuestras de que tú no eres igual al murmurador. Por eso al murmurador hay que entregarlo. Así que si algún día hablaste, estás preso con la otra persona a la cual le hablaste. Pero a ese le digo, delata al murmurador. Tú tienes que delatarlo porque tú no eres igual. Ya te lo voy a buscar. Pero bueno, hablemos de la consecuencia de la murmuración. El murmurador es un divisionista. Cuando usted tiene en la empresa, su empresa, un murmurador, ¿qué hace el murmurador? Divide. Dice, en aquellos días, dice, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué genera la murmuración? Genera división. ¿Y qué dice la escritura? Que una casa dividida no prospera. Entonces, si usted tiene en su empresa un murmurador, no va a prosperar, porque el murmurador va a seguir hablando en contra suya, va a contaminar a los demás. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Expulsar al murmurador. No hay de otra, porque no va a prosperar. Si usted está echando para adelante la empresa y está dando y está trabajando y Dios quiere bendecirlo, pero usted sabe que esa persona vive hablando mal, vive quejándose, vive dañando la motivación que otro tiene, viene contaminando conciencias, o usted espera que el murmurador lo acabe a usted, o usted simplemente acaba al murmurador. ¿Se acuerdan cuando había un pecado en la iglesia de Corintio? Búsquelo. Ahí había un pecado de incesto que fue oculto por toda la iglesia. Toda la iglesia estaba callada. Porque hay un principio en las iglesias y es, y ahorita voy a hablar de eso, me estoy adelantando en el mensaje, y es, yo me voy a quedar callado porque yo prefiero quedar bien con esta persona. Y queda la persona callada. Pero sabes que cuando uno se entera, sea el jefe o el pastor, dice, pero entonces tú bendiste a Dios porque para ti era mejor quedar bien con ella que con Dios. ¿Sí me hago entender? Y te volviste cómplice de algo que tú sabías. Y ahí se daña el concepto que tienen de ti, porque te quedaste callada ante algo que era dañino y deshonroso. Lo primero que genera la murmuración es la división, y donde hay división no prospera nada. Dios lo dice, una casa dividida no va a prosperar, una empresa dividida no va a prosperar. Usted tiene que salir del murmurador. Lastimosamente, y suena cruel, pero esto no es un tema de sentimientos, esto es un tema de propósito. Porque si usted honra a una persona, lo que usted espera es honra de esa persona.
Si usted le extendió la mano a esa persona, lo que usted menos espera es que esa persona le esté enterrando un puñal a usted por la espalda. Entonces el murmurador automáticamente queda bloqueado y relegado. El mejor consejo para un murmurador es que se dé de baja a él mismo antes que lo den de baja. Porque nadie busca construir un propósito, construir algo, y viene una persona simplemente con ganas de estropearlo todo, a murmurar, a dañar, ¿verdad? Entonces lo primero es que hay división, y donde hay división Dios dice no, aquí no. Todos que estén en un mismo espíritu. La palabra dice que cuando todos estaban unánimes, el Espíritu Santo descendió. Eran 500, pero tuvieron que salir 380 para quedar 120, y el Espíritu de Dios cayó cuando estaban todos unánimes en un mismo sentir. Usted no puede andar con una persona que esté en otro espíritu y en otra actitud, porque no va a prosperar. Rompe las amistades es la segunda consecuencia. Dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mayores o mejores amigos. ¿El chismoso qué? Divide y aparta una familia. Aparta, divide a los que son mejores amigos. La murmuración causa daño. Y es un pecado imperceptible, porque usted ve, ay, el hermanito me dijo eso, pero... Después al hermanito lo cogen, ¿y usted a quién le dijo eso? Y dice, yo se lo dije a ella. ¿Ah? A ella que lleva 20 años en el cristianismo, que es líder de intercesión, que es y se quedó callada. Quedó mal. La que lleva 20 años en el cristianismo, porque el murmurador generalmente es una persona inmadura. Y el murmurador se lleva a personas que tienen una imagen, tienen una autoridad, y se lo llevó porque quedó callado. Callado. ¿Qué produce la murmuración? Muerte espiritual. Mire lo que le pasó a Aarón y a María. A Dios eso no le agradó. Lo sacó del propósito y les dio una enfermedad. Y pusieron a pedirle perdón, y Dios los puso a pedirle perdón a Moisés, porque se levantaron contra la honra y la autoridad que Dios había puesto. Pero la murmuración se da en toda la Biblia. Dice Salmo 106:24. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes bien murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Amén. Pablo se da cuenta que hay un problema en la iglesia en Roma. Pablo se da cuenta que en la iglesia de Roma había este problema. Y les escribe en Romanos capítulo 1 versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Mire cómo Dios relaciona la murmuración con todos estos pecados. Dice, atestados de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Son dignos de muerte? ¿Qué? ¿Los chismosos? Sí, así lo dice la Biblia. Sin misericordia, el desleal, al que le extendieron la mano, pero le da uno la mano y se la muerde a uno. Se la muerde. Le da uno la mano y se la muerden. Ven el punto negro, y más prima el punto negro que las cosas positivas y grandes que sucedieron. Y no puede ser así. No puede ser así. Mire cómo el apóstol Pablo relaciona la murmuración, la injuria,
con la perversidad, la avaricia, la maldad, con la envidia, con los homicidios. Entonces, claro, para María y para Aarón eso era una tontería. No, pastor, eso se me pasó. Eso fue una tontería, un comentario. No, eso no es un comentario. Eso nace en tu corazón y lo que sale de tu corazón, de eso habla tu boca. Amén. De eso habla tu boca. Ahora, ¿qué pasa cuando tú eres una persona sana y alguien viene a murmurar, a contaminar tu corazón? Lo primero es que el murmurador cree que tú también eres igual a esa persona. Lo primero es que el murmurador, al comentarte, al ir con el chisme, piensa que tú eres de igual calaña que él o ella. Efesios 5:11 dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. ¿A qué te llama el Señor? Hombre, esta persona me está hablando, me está contaminando, me está llevando. ¿Qué tienes que hacer? Denúncialo. Porque o si no, tú quedas ahí. Ya te voy a mostrar las citas. Usted queda presa. Lo que le pasó al hombre que se fue a Estados Unidos. Usted, sano, inocente y escuchó, ya usted queda preso por esa información. Por eso en las empresas hay una información que es confidencial. Y usted está preso mientras esté trabajando y tenga esa confidencialidad. Usted está preso. Preso para respetar y honrar esa confidencialidad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Denuncien. Levítico 5:1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio, que supo y no lo denunció, será llevado por ese pecado. Hizo parte de ese pecado. Si no denunció, si escuchó, si vio y no denunció, es igual de pecador que el que lo cometió. Levítico 5:11. Esa es la ley de Dios. Quizás a nosotros nunca nos habían enseñado eso. Por eso es que son pecados ocultos. Pecados ocultos. Personas que están en una empresa, en una familia, personas que están en una iglesia, personas que están en una organización y están ahí con ese pecado oculto, viendo la vida de otro, ¿sí? Dañando el corazón de otro, pero están llenos de pecado. O el que es inocente pero escuchó y está callado. Algún día van a preguntar quién sabía de esta situación. No le digo que el día que hubo la situación aquí, lo primero que yo pregunté: ¿quiénes sabían eso? Porque yo sabía que los que cometieron eso eran inmaduros. Y se llevó a una cantidad de gente madura, la cual yo no pensé que iban a caer en eso. En el pecado de omisión. Y ahorita vamos a hablar del pecado de omisión. Porque lo que me dice la Biblia es que yo tengo que entregar al murmurador. No, pastor, pero es que es que es venderme. No. Mire, a mí hay algo que me gusta de Samuel. ¿Sabe qué me dijo Samuel? Ante esa situación me dice: pastor, yo prefiero quedar bien con Dios. ¿Sí? Y si para quedar bien con Dios tengo que quedar mal con el hombre, nunca se me olvida esa frase. Tengo que hacerlo. Yo estoy seguro que él, cualquier cosa que escucha me la va a decir. Cualquier cosa que vea me la va a decir. Porque él fue claro, me dijo: yo vine aquí es para quedar bien con Dios. Y no para quedar bien con el hombre ni taparle cosas a nadie. Eso sí lo tiene claro. Pero cuando usted tapa, porque es que usted no quiere quedar bien con el otro y está callado, algún día esa información testificará contra ti. Porque van a decir: él sabía de esa situación. ¿Cómo? Y lo digo, ahí es donde caen mucha gente que es madura y caen dentro de la murmuración de un inmaduro. Se llevó por delante a un inmaduro, a un maduro. Santiago 4:17, ya estoy terminando, dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es contado como pecado?
le he contado como pecado. Le he contado como pecado. Si yo sé que muchas veces, y eso pasa en muchas empresas, aquí viene gente a Bogotá de muchas partes de Colombia, pero hacen un trampolín, se meten, pasan unas de vida, pasan en esta empresa a ganarse 2 millones y ahí mismo enseguida comienzan a mandar otras hojas de vida y salen para otra empresa mejor y eso está bien. Está bien que te superes, pero no está bien que usted en esa búsqueda de un mejor trabajo, usted comience a hablar mal de la empresa donde usted está. Porque ahí Dios te puso, así sea temporalmente. Y aunque tú sepas que temporalmente vas a estar allí, no te da pie para hablar mal. No te da pie para hablar mal. Si hay inconformismo, no te da pie para hacerlo. Yo sé que hay unas situaciones. Ahora, una cosa es que a mí como pastor me diga, pastor, me está pasando esto. Eso no es murmuración, porque yo soy su pastor. Pero si usted va a comenzar a los otros empleados de la empresa a desmotivarlos, y dele, usted es un murmurador y usted está dañando el ambiente de la empresa. Y donde usted lo capturen en eso, lo pillen, usted nunca más estará bien visto ante los dueños de la empresa o ante el jefe suyo. Eso sí, téngalo claro. Cuando usted se dañó su fama, dañó su imagen por estar hablando mal, no hay nada que hacer. Si usted me lo pregunta a mí, yo no confío en un murmurador, en alguien que ya sé que está murmurando. O usted sí. O usted es más bueno que Dios. Usted lo perdona y sigue con el murmurador, porque la palabra me dice otra cosa. Que el que sabe hacer lo bueno, lo hace. Sé que hay gente que se acostumbra a crear en los ambientes cosas, que viven pendientes del uno, del otro, y mira, este se operó, este se hizo la lipo, este se hizo lo otro. Viven siempre en chisme, dañando lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová ¿qué? La bendición y la vida eterna. ¿Dónde la envía el Señor? Donde hay unidad, donde hay bendición. ¿Sí? Donde hay unidad, donde hay bendición. Usted tiene que quedar bien es con Dios, no con el hombre. Si usted tiene el principio de quedar bien con el hombre, usted se vuelve un encubridor. Usted se vuelve cómplice. A pesar de que escuchó, usted se vuelve cómplice. Amén. Porque eso pasa con cuando un murmurador llega a estar con chismes en las manos de una persona madura. Eso es lo que hace. Estropear su fe, dañarlo. Usted está bien en la empresa, está trabajando con ánimo, pero llegó alguien, lo contaminó, ya usted. Es como si le metieran el diablo, ya usted no va a ser igual. Ya usted no va a rendir igual. Ya usted no va a amar las cosas por igual. Yo lo digo porque si algo tiene que quedar claro aquí, es que usted tiene que quedar bien con Dios y no con el hombre. Cuando yo llegué a una iglesia, en el año 2000, llegué a una iglesia en donde crecí. Yo llegué a la iglesia, y yo quiero que usted note lo que les voy a decir. Y yo me senté aquí, y al lado me tocó una señora. Yo tenía como 20 años, y la señora tenía como 45. Y me hice gran amigo de la señora, porque la señora, ella oraba, ella intercedía, era tremenda en las cosas espirituales. Era tremenda mujer espiritual. Admiraba la espiritualidad, pero con el tiempo y como a los 2 años me enteré que era la más chismosa de la iglesia. Y yo no lo sabía. Yo me hice fue amigo y amigo y amigo y amigo y amigo y amigo y amigo. Pero con el tiempo fue que se me reveló quién era esa persona. Fue la más chismosa de la iglesia.
Yo me acuerdo que una vez invitaron a un profeta, a alguien, y ella llamó al profeta a decirle: mire, esta iglesia se encuentra así, 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 así. Gracias a Dios aquí no existe eso. Yo no estoy hablando porque, digamos, pasen ese tipo de situaciones, sino que sí he visto este pecado imperceptible deambulando en servidores, en líderes, y que cuando uno se da cuenta, a mí más que rabia me causan tristeza. Es que nos abandonó, nos abandonaron, nos dejaron solos, contaminando el corazón de los demás. Eso se llama deshonra. Eso tiene una palabra: deshonra. El pecado no es nuestro, es de la gente. En su empresa, hónrenla. Si usted va a estar un año, honre esa empresa. Que usted salga y el día de mañana tengan una buena recomendación. Que digan: él fue un buen trabajador. Estuvo aquí un año, pero no salió mal. Nos notificó que iba a salir en 2-3 meses. Hay gente que sale y ni avisa. Hay gente que simplemente le salió. A nosotros nos ha pasado. Pero ¿qué pasó? El pago estaba bueno, los tratábamos con cariño. No, de repente no vino más. Por lo menos digan: estoy buscando otro trabajo, ya en 2 meses voy a estar con ustedes. Hay gente que se va de la congregación, a veces se van bravos. ¿Y qué le pasó? No, yo no le hice nada. Y la pastora, a veces nos preguntamos: ¿qué le pasó? Porque a mí me interesa. Se ve que mi vida está limpia y la de mi esposa también, pero a mí me interesa el saber por qué se fue, para mejorar. De pronto hubo un hermano que lo insultó, de pronto algo no le gustó. Y como esas personas, hace poco se fue alguien y hablé con la persona y me dijo: pastor, me llamó esta persona de la iglesia, esta y esta, que por qué yo me había ido. Porque al murmurador hay que venderlo. Esa persona entregó al murmurador. ¿Usted cree que estamos para eso? Como la persona no se fue ni herida, ni maltratada, ni nada, me dijo: pastor, me llamó esta y esta, que por qué yo me había ido. Es un caso. Por eso este tema es para líderes y servidores, porque ahí es donde uno no encuentra personas que no deberían estar en eso. Y uno se sorprende. ¡Ah! ¿Y esta qué hace? Sí, pastor. Pero la persona entendió lo que dice la Escritura. Como no hubo un error, como no hubo una culpa, como no es que el pastor se metió, me llamó este y este y este. Y dije: pero ¿qué hace esa persona? Si hace parte de nuestro círculo, van a nuestra casa, los amamos, ¿qué hacen? Averiguando cosas. Murmuración, ganas de chisme. Y están como Judas tocándole a uno la barba y el espíritu ahí de chisme al lado de uno. Ay. Y creen que nadie sabe. Y creen que no fueron vendidos, pero fueron vendidos. Y hoy en día yo no tengo un mal concepto de la persona que no, o sea, la persona se fue, sé que es una persona madura, sé que, pero sí, claro, ya me metió en la mente una imagen de alguien que es así, pero yo no pensaba que era así. ¿Sí me hago entender? Eso pasa en todos los escenarios, no solamente en la iglesia. Lo que le digo, hoy compartí de un tema que es más de discipulado sobre el carácter que un tema de un domingo, pero es un pecado invisible que se cuela y que se cuelan los esposos que le dañan la imagen a la familia, ¿sí? En la empresa, gente que contamina a los demás y usted tiene que batallar y dice: pero ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ahí dice la palabra: se inventan males. Pero así dice la Biblia: aquel que le tocaba la barba a Jesús
ese fue el que lo entregó. Yo le pregunto a Jesús y a nuestro Señor, ¿cómo hacía nuestro Señor sabiendo que que Judas lo iba a entregar y el día anterior estaba comiendo feliz con Judas? Sabiendo que Judas lo iba a entregar, pero la noche anterior estaba feliz con Judas comiendo. El Señor no le reclamó, pero él sabía quién era Judas. Usted nunca, la imagen que usted debe tener y la que usted debe cultivar es que Cristo se ha formado en usted. Eso es lo que dice la Escritura. No que Judas se forme en usted. Judas es el que paga mal por bien, ¿verdad? Si algún día usted tiene algo que reclamar, tiene en la confianza, oiga, jefe, ¿qué pasó aquí? Mire, ese día me miraste mal. Y el jefe te va a decir, sí, tenía un dolor de estómago, no es porque algo estaba contra ti. Entonces, para que usted no se genere una película de cosas, usted puede hablar con la persona, ¿qué pasó? ¿Por qué ese día me dijiste esto? Pero no generar la contienda y generar la maldad en medio de entre hermanos, en medio de la empresa, de la familia. Dios escucha lo que uno habla. Escucha. Y lo que está dentro de tu corazón, dice, eso habla la boca. Lo que hay dentro. Eso es claro. Si tú coges a tu esposo hablando mal de ti, ¿qué significa eso? Si la palabra dice que lo que está dentro del corazón es lo que habla la boca. Hay algo que está pasando mal. Si tú ves a alguien que has honrado, que le diste la oportunidad de un trabajo, de bendecirlo y después habla contra ti, de eso, de la abundancia del corazón, habla la boca. Hay deshonra en el corazón. Y tú no puedes trabajar con alguien que te está deshonrando cuando tú le diste la mano. Esto es tanto para la víctima como para el victimario. Pero nosotros no podemos caer en este juego de Satanás, de dejarse uno contaminar. Hay veces que un solo comentario llegó aquí, ya uno desdibuja la imagen de una persona. La imagen que la persona tiene, ¿sí? Simplemente la dañaron. Por cosas inventadas, por cosas que no pasaron, por cosas que no ocurrieron. Porque estás trabajando bajo una sospecha. ¿Qué fue lo que Dios hizo aquí? Llamó a Moisés, llamó a Aarón, llamó a María. Vengan para acá. Y estaba Moisés ahí sentado. Dijo, él es el hombre más humilde sobre la tierra. Ustedes se pusieron a él fue a quien yo le delegué la autoridad. ¿Qué hacen levantándose contra la autoridad? Vino la enfermedad. Perdónanos, Moisés, por esa tontería. A veces pensamos que esas son tonterías, pero Dios conoce nuestro corazón, pero también conoce nuestra lengua.